Glitter en la colonia Lindavista. Toño, Nabor y Alvarito nacieron en la colonia Lindavista, esa región que se distinguía por las fábricas Luxus y Canada Dry y los moteles que se desperdigaban por Insurgentes Norte rumbo a la carretera a Pachuca, pasando por las estatuas de esos indios que ya estaban verdes cuando ellos vinieron al mundo. Como la colonia Lindavista era un lunar de la clase media que se había desprendido de la ciudad, las familias decentes buscaban mantenerse unidas. Las mujeres iban al colegio Guadalupe y los hombres al Tepeyac. Toño, Nabor y Alvarito recibieron una educación católica acompañada de neolaicazos, el castigo local del Tepeyac, que consistía en azotar las nalgas del alumnado con una tira de auténtico hule neolítico. A ninguno de los tres le interesó vestir el uniforme azulgrana del equipo de soccer ni el rojiblanco del equipo de americano. Ellos se negaban a hacer deporte, aborrecían las misas en la escuela y las visitas a la basílica, le tenían miedo a las locuaces alumnas del Guadalupe, odiaban jugar a las escondidas en los llanos que circundaban la colonia, despreciaban los anuarios del colegio, donde los alumnos aplicados salían con caras muy plácidas, como si les hubieran dado a comer sus calificaciones. Toño, Nabor y Alvarito le mentaban la madre a la vida que les había tocado vivir. Se reunían a bailar en casa de Nabor, quien tenía unos padres que soportaban el volumen del tocadiscos, seguramente arrepentidos de haberle puesto aquel nombre a su hijo. Pero al salir de su refugio, se encontraban con un país que solo reconocía a los jóvenes que realizaban extravagancias históricas, como el niño artillero del sitio de Cuautla o el Bíblica, que cargó una piedra del tamaño de un sofá para que los insurgentes ganaran en Guanajuato. Nunca se les había ocurrido llevar su religión más allá de la casa del amor, solo ahí parecían gozar de inmunidad. Sin embargo, en 1973 se enteraron de la revolución que estaba transformando al rock. En efecto, Mark Bolan, el carita que lideraba a T-Rex, decidió soltarse la greña loca para fundar el Plan Rock. David Bowie se declaró orgullosamente bisexual y Alice Cooper apareció en escena vestido de mujer y acompañado de una amiga que se le enroscaba por todo el cuerpo. Mark Bolan era el rodo más sofisticado del circuito rock and rollero. David Bowie tan hermoso como las modelos de rock y Alice Cooper una puta que devoraba bebidas de plástico en sus actuaciones. El rock salía del closet con encajes y perlas de fantasía. Toño, Nabor y Alvarito cantaron el guiño que les hacía el rock laborioso. En una tienda para beber compraron altas de mujeres. En Telas Junco se hicieron de varios metros de presuntas pieles de leopardo. En el salón de belleza París se robaron una pistola de aire. En el espejo aprendieron a tener estilo. Ellos se convirtieron en los primeros exponentes del glam rock en la colonia Lindavista. El primer acto público de Toño, Nabor y Alvarito fue un picnic bajo una palmera de la calle Montevideo. Como no les alcanzó para champaña y caviar, recurrieron a la sidra, el gaitero y al jabón del diablo. El picnic escandalizó a toda la colonia y todavía faltaba algo más. El día de fin de clases, Toño se vistió de Humphrey Bogart, Nabor se tiñó el pelo con agua oxigenada y se puso sombras azules en los párpados, y Alvarito se pintó con goma al estilo salivazo de los años 20 y se enfundó en un smoking color rosa reintado en trajes macasaga. Nadie entendió que estaban imitando al grupo inglés Roxy Music. Cuando Toño, Nabor y Alvarito aparecieron en la cancha de básquetbol habilitada como salón de fiestas, los profesores se santiguaron y pensaron en hormonas. El coach del equipo de fútbol americano, por su parte, ordenó una formación profesional y una jugada de todos a la carga, pero nadie le hizo caso.
Toño, Nabor y Alvarito pasearon su alegre decadencia ante futbolistas bloqueados por el alcohol. Sin importarles las viriles habladurías de los vecinos, se presentaron un sábado a la función Boda del Cine Futurama con sacos de terciopelo negro y pantalones de presunta piel de leopardo. Los zapatos eran de charol. En el pelo y en las solapas tenían lentejuelas, como si hubieran sido rociados por un chipi de glitter, polvo de estrellas en el cuerpo. La sociedad mexicana era lo suficientemente liberada para aceptar el carácter mixto de la economía, los barrenderos vestidos de anaranjado psicodélico y un cuerpo femenino en la policía, pero tres personas con la elegancia, la sofisticación y el chic de Toño, Nabor y Alvarito eran simple y llanamente unos putotes. Bastaba verle los bigotes legislatarios y las botas vaqueras para saber que ¡ajúa! De un momento a otro empezarían a demostrar su dignidad a patadas. Con varios pregonares feos y algunas costillas rotas, Toño, Nabor y Alvarito abandonaron su intento de asumir la moda clara. En Nueva York, ellos hubieran podido disfrazar de los soldadores, arrastrándose por las banquetas de la Quinta Avenida sin que nadie los volviera a ver. Pero en México no estaba el horno para freaks. Toño, Nabor y Alvarito eran tres amigos de la colonia lindavista que se llegaron a ponerse el casco de americano de los frailes del Tepeyac. Toño, Nabor y Alvarito trataron de que la elegancia del glam rock fuera la función moda en Cine Futurama. Toño, Nabor y Alvarito abandonaron el exhibicionismo a sabiendas de que les habría ido peor si se hubieran atrevido a pintarse las uñas de negro. Toño, Nabor y Alvarito siguen escuchando sus discos de Mark Bolan, Alice Cooper, David Bowie, Roxy Music y Woodbridge. Toño, Nabor y Alvarito han dejado de verse, pero guardan algo en común. Cada uno tiene en su buró una brillosa botellita de esmalte negro para esas uñas que cada día crecen y se afilan más. Muchas gracias. La próxima rola contada tiene que ver con un militante comunista, cocinero, que trabajaba en un restaurante polaco y tuvo la oportunidad de darle de comer a su santidad Juan Pablo II. Como militante tenía la posibilidad de envenenar al Papa y pasó por una disyuntiva: envenenarlo o ser fiel al arte por el arte y hacerle una sopa deliciosa. Se enamoró de una chica de la colonia Aviación Civil que estaba obsesionada con ganar un concurso de disco music. Esta es la siguiente historia, que se llama La merienda del Papa. Trata de un hombre que quiso cambiar la realidad. En el cementerio de Highgate en Londres está la tumba de Karl Marx y su epitafio es:
Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintos modos. Lo que hace falta es transformar. No siempre es fácil cambiar el mundo, pero podemos empezar a cambiarlo. Y la mejor manera de hacerlo es contar los números que significan para nosotros el dolor y la esperanza. Les pido que repitan conmigo los siguientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Para todos los que han desaparecido, vamos a cantar una canción que es La merienda del Papa. Encontrarán por ahí algunas notas que tal vez suenen un poco rockeras, pero yo creo que lo son gracias a Diego Herrera, la Internacional Socialista. Vicky y Nico se conocieron en el California Dancing Club frente a los saxofones de la Sonora Matancera. Vicky había aprendido a bailar con su papá, que ganó varios concursos en los años 50, toda una hilera de trofeos con bailarines retorcidos. Nico la sacó a bailar y ella se lució con pasos de fantasía. Al día siguiente, Nico le puso más pimienta que nunca a la salchicha de Pomerania. Trabajaba de cocinero en un restaurante polaco. Nada le salía tan bien como los guisos, en especial la sopa de betabel enriquecida con hongos secos. El domingo invitó a Vicky al programa Fiebre del sábado por la noche. Al salir del cine, se besaron en el quicio de una puerta. Después, Vicky improvisó unos pasos en la banqueta, al estilo John Travolta. Al llegar a su casa, hizo a un lado el burro de planchar, sintonizó una estación que difundía música más allá del último plátano y estuvo horas bailando tango fósil. No había quien bailara mejor en la colonia de Nación Civil. A Nico le gustaba leer entre sopa y sopa. Sus ojos iban de los perones borboteantes a los libros que se reblandecían con el calor. Esta afición no estaba libre de peligros. Una tarde, el dueño del restaurante, que era católico, al punto de haber puesto un crucifijo sobre el horno de microondas, lo encontró leyendo el Manifiesto Comunista. A partir de ese momento, quedó prohibido llevar libros a la cocina. Cuando Vicky vio el programa de televisión Fiebre del 2, le dio coraje que premiara a bailarines que seguramente iban del concurso a la ortopedista. Ella era muy, pero muy superior a esa gente que creía que tener ritmo era lo mismo que tener un ataque. Empezó a pasar de la música tropical al sonido discoteca. Todas las mañanas trapeaba la casa al compás de Village People, conocidos en México como los aldeanos. Sus labios murmuraban las palabras clave de la música disco, Macho Man y Down Tonight. Como cocinero, Nico era un verdadero artista del gusto y se avecinaba un acontecimiento tan importante como la apertura del Mar Rojo. El Papa Juan Pablo II visitaría México y la comunidad católica había decidido agasajar a su santidad con sopa de betabel en el restaurante polaco. Los sábados, Vicky y Nico hacían el amor en baños públicos. Vicky aprovechó esa atmósfera relajada para decirle a su novio que concursaría en Fiebre del 2. Él no se opuso,
estaba demasiado ocupado pensando en una disyuntiva terrorista: asesinar o purgar al Papa. Lo que más le preocupaba a Vicky era la ropa. Casi todas las concursantes del Libre del 2 usaban pantalones entalladísimos y playeras diminutas. Eso estaba bien para quienes tenían buen cuerpo, pero ella estaba plana, desoladoramente plana. Le pidió a su mamá que le hiciera unos pantalones bombachos y una blusa guanga. Cuando el traje estuvo listo, poco faltó para que se desmayara frente al espejo. Se parecía a los soldados franceses que pelearon en la batalla de Puebla. Sin embargo, cualquier cosa era mejor a que la vieran toda flaca. Finalmente, solo quedó un asunto pendiente: ¿qué hacer para conservar la calma en el concurso? Se le ocurrió pensar en algo que no fuera ni bueno ni malo, ni alegre ni triste, lo más neutro de su vida. Claro que sí, pensaría en su tía Eufemia, su madrina. Ensayó 4 horas diarias, concentrada en la cara de su madrina, que había nacido para no suscitar emociones. Unos días antes del banquete para el Papa, el polaco le pidió a Nico que lo acompañara en sus compras. Los ojos le brillaron como si hubieran ido de peregrinación a Lourdes. Consiguieron las 5 variedades de pimienta y betabeles encendidos. Para el día del banquete, Nico sabía tanto de venenos como de recetas. Unos minutos antes de servir la sopa, destapó la olla en la que había preparado la porción de Juan Pablo II. Sus fosas nasales se hincharon con el delicado perfume de la cocción. Una primavera fue viento. Metió la mano en el bolsillo donde tenía un frasco con un poderoso laxante. Quiero que tú le lleves la sopa al Papa, le dijo el polaco en ese momento. Nico se quedó unos minutos caminando con la mano sobre la tapa del frasco. Salió de la cocina charol en mano. Era la primera vez que lo hacía y pensó que iba a perder un equilibrio. Fue hacia el Papa mientras sus compañeros atendían a los otros invitados. La sopa tenía el color de una húmeda bandera polaca, sangre del día anterior. Logró depositarla en la mesa sin derramar una sola gota. Subió, se quedó inmóvil, viendo de reojo la cuchara centroeuropea de su santidad, la cuchara promisa que ingresaba en ese rostro incapaz de hacer cuentas. Nico odiaba la cansada benevolencia con que el Papa veía a los otros comensales. Sin embargo, sintió un helado escalofrío en el espinazo cuando lo oyó decir sabroso en 5 idiomas. Regresó a la cocina, satisfecho del ecuménico elogio. Artista del gusto, al fin y al cabo, no se había atrevido a perjudicar su obra con un veneno o un laxante. Una semana más tarde, Vicky concursó en el programa. Nico ya había bajado de su abstracción y le dijo que la mandaría directo a la chingada si se exhibía como una pieza de ganado. Ella trató de explicarle la importancia de salir en la tele, pero él era uno de esos espíritus rocallosos que jamás entienden el significado de palabras como sofisticación o Hollywood. Era difícil que su sensibilidad se apartara de sus guisos. Pero a fin de cuentas, a ella le importaba poco lo que dijera Nico. Total, si ganaba en el programa de Fiebre del 2, los ganares harían cola para invitarla a salir. Empezó a pensar en su madrina desde unas horas antes del programa. Cuando llegó su turno, caminó hacia la pista con tranquilidad, casi con lentitud. La música pareció caer del techo. Vicky se comenzó a mover bajo el diluvio. 2 compases bastaron para que el rostro de su tía Eufemia fuera absorbido por los rostros que la miraban en el estudio. Vicky estaba sola frente a ellos, en el helado vacío del espacio exterior, en un bache ingrávido, lejos, aislada, frente a las cámaras. Nico salió temprano del restaurante para ver a Vicky en la televisión, pero al llegar Insurgentes se encontró con una multitud que bloqueaba el acceso a la avenida. Avanzó
impulsó en el herido que tendría que esperar en la ambulancia a que se descongestionara el tráfico. La ambulancia apagó la sirena a los pocos minutos, pero dejó encendida la luz roja, un faro que barría las nucas de la multitud. Tal vez para escapar del absurdo resplandor de la ambulancia, Nico se encaramó en un poste de luz. Desde ahí al menos podía ver al Papa. Y no solo eso, a su derecha había un departamento donde una familia veía la televisión. No pasó mucho tiempo antes de que distinguiera la silueta de Vicky que temblaba a la distancia. En el delirio de las luces estroboscópicas, Vicky vio 1000 veces el rostro de Nico sudando por el vapor y pensó en su propio sudor que le manchaba las axilas, juntándose a su cuerpo flaco, su cuerpo succionado por millones de antenas. Nico siguió viendo la lejana imagen en la televisión. Vic quedó en un lugar incierto, tal vez tercero o cuarto, sin posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Nico cerró los ojos. El poste olía a brea. Se recargó contra la madera y escuchó un crujido en el bolsillo de su camisa. Eran los billetes que el polaco le había dado de propina. Cuando bajó del poste, no quedaba nadie en la calle. Nico sacó los billetes de la camisa con calma, como si estuviera a punto de hacer un pago importante. Después los rompió, uno por uno, meticulosamente, en jirones muy delgados. Caminó hacia Insurgentes, dispuesto a comprar 3 camiones para llegar a la colonia Aviación Civil. Ahí invitaría a Vicky al California Dancing Club. Esa misma noche se volverían a conocer frente a los dorados saxofones